Canco, ¿cómo estás? Gusto de tenerte con nosotros. Yo también, Turco, un gusto. ¿Qué lectura haces de esto que dispuso el Tribunal Oral número 5 respecto a Cristina en la causa Los Sauces Otesur? Una breve introducción sin pretender meterme en tu excelente tarea periodística. Los 3 o 4 temas que adelantaste que vas a tratar en tu programa no están aislados. Son Ajá. temas que están interconectados entre sí. Porque pensar que el problema argentino es un problema económico, es un problema financiero, es un problema macroeconómico, creo que es un error ya. A la luz de la historia, me gustaría que el economista Capello, que lo tenés ahí, nos dé algún tipo de respuesta frente a un análisis que al menos yo considero que debe hacerse del problema argentino. ¿Cuál Mm, es el diagnóstico sistémico? ¿Qué mm, quiere decir un análisis sistémico? Que la decadencia argentina es consecuencia de un sistema de construcción de poder basado en la corrupción, que no es solamente consecuencia de incompetentes gobernantes o de equivocados planes económicos o de erradas ideologías, sino que este es un sistema. Y como todo sistema, está formado por variables que no son solamente económicas. No hay ninguna posibilidad de salir de la decadencia de mi país en la medida que se crea ingenuamente que la solución es solo económica. Doy un ejemplo y vamos a OTESUR. Recuperar el valor de la moneda, mm, que es el objetivo de una política antiinflacionaria, porque la inflación es la pérdida de confianza de la sociedad en la moneda. Es imposible recuperarla en la Argentina, a la confianza en la moneda, en la medida que al mismo tiempo no se recupere confianza en la justicia y en la ley. mm. Esto es tan elemental que me preocupa que nuestros brillantes economistas no se den cuenta de que programas económicos aislados de lo central, que es la búsqueda de recupero de confianza de la sociedad en la justicia, no van a servir de nada. Así sean graduados en Oxford, en Cambridge, en la Columbia. Mm. Yo vengo de ese palo, quiero decir, no va a servir de nada. Bueno, perdóname, Turco, que No, haya no, al hecho esta contrario. Me aclaración. pareció muy interesante la conexión que has hecho entre todos los temas que vamos a abordar y te lo agradezco. Vamos al Bueno, caso Otesur, Los OTESUR. Sauces. En el caso TESUR, y yo no intento no hacer ni periodismo ni análisis político Sí. crítico, sino que eh, yo digo simplemente lo siguiente. La Convención de Palermo, que quizás algunos no las conozcan, que es una convención internacional que criminaliza el delito de lavado de activos. Es Mm, del año 2000. Argentina la suscribe en el año 2000, la ratifica en el año 2002, y ese es el marco jurídico con el que se debe analizar el lavado. ¿Qué es el lavado? Es la puesta en circulación en el mercado de bienes de origen ilícito. Tan sencillo como eso. ¿Y cuáles son las ilicitudes que generan la montaña de plata que va al lavado? Son 4. Corrupción, número 1. Número 2, tráfico de armas. Número 3, narcotráfico. Número 4, trata de personas. mm. Esto lo dice un convenio internacional, un tratado internacional que se llama la Convención de Palermo sobre el crimen transnacional organizado, el lavado de Mm, activos. sí. Si vos me decís en las 394 páginas de la sentencia de Otesur que hay alguna mención a la Convención de Palermo, yo no encontré ni una mención, ni siquiera por sus siglas. Mm, Se olvidaron. Agarraron una norma del Código Procesal Penal mm, que tiene categoría secundaria frente a la Convención de Palermo y con eso hicieron una interpretación alocada, digamos. mm, Pero lo grave es esto. Este tratado internacional, que tiene rango constitucional,
no está mencionado en la sentencia de Otesur. A eso se le puede agregar la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la Convención Americana sobre derechos humanos, pero no hay ninguna mención. Leí el informe que me pasaste, muy interesante, esta mañana, titulado La sentencia en el caso Otesur viola los tratados de derechos humanos. Yo quiero hacerte una pregunta porque me parece fundamental, que no entiendo cómo los jueces no permitieron el juicio para que en el juicio se la hagan a Cristina y le pregunten cómo hizo ella, su difunto marido, su familia, para tener esos hoteles con sueldos de funcionarios públicos, o ponele, con sueldo de funcionarios públicos más la renta por muchas propiedades, pero con todo eso no alcanza para tener hoteles como los que tienen. Te escucho bajo, te aclaro. Yo no sé si vos me escuchás bajo a mí también. Yo a vos te escucho bárbaro. Bueno, la secuencia en este proceso de construcción de poder en Argentina, poder político, poder económico, poder sindical, poder. Hay una secuencia que está marcada por 4 eslabones: sobreprecios en la obra pública, sobornos, enriquecimiento ilícito público y privado y lavado. El lavado sería la 4ª escala que comienza con los sobreprecios en la obra pública. ¿Qué es lo que se habría probado en la causa Otesur? Que el señor Lázaro Báez era el gran dueño de la obra pública en Santa Cruz. Y esto, basta ver el presupuesto de la Nación Argentina para ver que 1 kilómetro de ruta en Argentina vale aproximadamente el 200% de lo que vale en Francia. Es decir, el sobreprecio es la norma regular. Es decir, ¿qué hacen los empresarios de la obra pública como Lázaro Báez y muchos que integran la Cámara Argentina de la Construcción? ¿Qué hacen? Sobreprecios. Con esos sobreprecios, no con su plata, pagan los sobornos. Con esos sobornos viene el enriquecimiento ilícito público y privado, que es el único delito en el Código Penal que no necesita prueba. Y después viene el lavado. ¿Qué pasó con Lázaro Báez? Bueno, era el dueño de la obra pública, los sobreprecios estaban a la orden del día, y cómo devolvía, cómo pagaba los sobornos, alquilando hoteles que no se ocupaban o se ocupaban parcialmente. Un sistema brillante. Vos me dirás, bueno, pero esto puede pasar a la luz del día en un Estado de Derecho. Pasó durante 5 años. Y vos me decís, bueno, pero los jueces no vieron esto. Claro que lo vieron, pero son jueces del poder. Y son jueces de poder que hoy benefician a la corrupción del matrimonio Kirchner o de Lázaro Báez, y antes beneficiaron la corrupción en el correo de Macri. Quiero ser honesto en esto, porque son jueces del poder, que son señores que tienen un fino olfato político, que miden el calor de la política dominante y de acuerdo a eso dictan sus sentencias y las envuelven en una especie de papel de colores con apariencia de legalidad. Esos son los jueces del poder. La frase no me pertenece, le pertenece a Balzac, quiero decir, porque en la Comedia Humana Balzac ya hablaba de los jueces del poder. Realmente increíble, Canco. Da para seguir hablando del tema. Seguramente lo volveremos a hacer. Me quedo con el trabajo que me alcanzaste esta mañana. Te agradezco estos minutos con nosotros aquí en Canal C. Y bueno, aprovecho para saludarte y que tengas un buen fin de año y un mejor 2022. Gracias, Turco. Igualmente para vos. Te mando un abrazo.